quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. La bendición del Señor repose sobre ti, amada hermana en Cristo, apreciado varón de Dios. Seguimos repasando la enseñanza que hace referencia a la armadura de Dios y a la importancia de conocer en qué consiste y cómo usar cada uno de sus componentes. Te invito a que iniciemos en oración. Amado Dios Trino, Padre Celestial, Dios soberano, Creador de todo lo que existe, tú que te has revelado a la humanidad como Padre Creador, como Hijo Redentor y como Espíritu Santo Santificador, que nos revistes de poder, que nos unges y colocas en cada uno de nosotros el querer como el hacer, según tu perfecta y santa voluntad. Queremos en esta hora, Señor, humillarnos ante ti y darte gracias por tu amor y tu misericordia. En realidad, el sentido de la vida lo hallamos cuando estamos en ti. Tú nos creaste, Señor, con propósito. Nos hiciste a tu imagen y semejanza como seres racionales, inteligentes, con capacidad de decidir, capacidad de escoger, capacidad de entender. Señor, muchas gracias. Señor Jesucristo, toda la alabanza te pertenece a ti. Te humillaste hasta lo sumo, haciéndote siervo, siendo Dios y en forma de Dios, Señor. Viniste a entregar tu vida para reconciliarnos con Dios Padre. Todo honor y toda gloria sean para ti. Te damos gracias, Señor, por el proceso en el que nos tienes, recordándonos, formándonos, instruyéndonos, ayudándonos, Señor, a seguir adelante en victoria, resistiendo los ataques del maligno. Señor, muchas gracias. Yo ruego que mientras tu palabra es impartida, que el poder de tu presencia ministre a esa mujer, a ese varón, quienes, Señor, estamos hablando contigo en humildad, con mucho amor y con mucha gratitud, Señor. Extiende tu mano poderosa sanando al enfermo, te lo rogamos, liberando al cautivo, dando fuerzas a quien no tiene ningunas. Señor Santo, reanimando, consolando, dirigiendo. Amado Rey, gracias, Señor, porque tú tienes poder para librar las almas cautivas, para romper cadenas de opresión, romper yugos de aflicción, quitar toda venda de ignorancia, para que nosotros conozcamos la verdad tuya, y seamos libres, Señor. Gracias te damos, papito Dios, en el nombre de Jesús. Amada hermana, varón de Dios, la palabra de Dios es perfecta, recta, fiel, pura y veraz. Es más valiosa que el oro. Así lo declara la misma palabra. La palabra de Dios convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra el entendimiento. Por la palabra de Dios, nosotros aprendemos a diferenciar lo que está mal, a distinguir lo bueno de lo malo y a mantenernos sujetos a esa palabra conforme a tu voluntad. El hacerlo nos trae gran galardón.
Es interesante observar, amada hermana, varón de Dios, que la espada a la que hace referencia el apóstol Pablo en Efesios 6:17 no es la espada larga que generalmente usaba el soldado romano. Era un arma corta de doble filo que se usaba en el combate cuerpo a cuerpo. Asimismo, algunas veces estamos frente a frente al enemigo, percibiendo su presencia en las batallas espirituales. Sí, pero ¿sabes qué? La gran bendición es que tenemos la espada de la palabra de Dios para usarla contra Él. Por lo tanto, no tenemos temor, porque la espada de Dios hace huir al adversario, a Satanás y a sus demonios. Sí, amada hermana, varón de Dios, tú puedes usar la palabra de Dios en las batallas espirituales que tengas que librar en diferentes ocasiones, de diferentes maneras. Mira, por ejemplo, primero, estudiando la Biblia, la palabra de Dios, de modo que puedas usar bien las Sagradas Escrituras, la palabra de verdad. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, leemos: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segundo, debes conocer y vivir la palabra de Dios. Es que limitarnos a declarar la palabra santa, la palabra de poder, cuando nuestro comportamiento no es íntegro, en realidad surte muy poco efecto frente a los ataques del enemigo. En tercer lugar, conociendo la palabra de Dios, puedes usarla para ayudar a las personas que están atadas, esclavizadas, pasando por diferentes situaciones complejas, por depresión, por angustia, tristeza, desazón. Personas que siempre tú las vas a ver oprimidas. Ayúdalas, hermana, hermano. En cuarto lugar, memorizar las Sagradas Escrituras te ayudará a guardarte contra el pecado. En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 11, leemos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Miren lo interesante. En quinto lugar, finalmente, tú puedes aprender la palabra de Dios para enseñarla a otros, de modo que ellos lleguen a conocerla y a usarla como la espada del Espíritu que es. Amado pueblo de Dios, son muchos los cristianos que se asustan y pierden el control cuando son atacados por Satanás y sus demonios. Y esto sucede porque no conocen la palabra de Dios, porque no se atreven a hacerle frente al poder de las tinieblas, declarando con autoridad esa palabra de poder. Que no te pase a ti, amada hermana, varón de Dios. Proponte en tu corazón desde ya a estudiar, a vivir y a usar la palabra de Dios con poder. Termino diciéndote lo siguiente. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, encontramos el consejo que le da Pablo a su discípulo Timoteo, y que el Señor nuestro Dios te da a ti en este día. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Presta atención a lo que el Señor te está diciendo. Dígalo, y tu vida cambiará radicalmente. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Por favor, Señor, despierta en nosotros hambre y sed de tu palabra. Señor, impúlsanos, muévenos a meditar, a leer tu palabra, a meditar en ella, a reflexionar en ella.
Concédenos entendimiento y la fuerza que se requiere, Señor, para obedecerla de manera integral. Por favor, Señor, instrúyeme, que tu Santo Espíritu me mueva a conocer y a obedecer tu preciosa palabra. Te lo ruego con humildad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo. Es un día pleno de bendición. Un abrazo. Quieto en tu presencia.